Hola mis queridas amigas, mi nombre es Doña Carmen y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Esa noche la encontré en la terraza, con el abrigo puesto y las manos hundidas en los bolsillos como quien busca calor en los recuerdos. No pude evitarlo. Corrí las tablas del piso con la zapatilla, me asomé y la vi. Mi abuela de verdad, la que me enseñó a coser botones y a guardar las monedas en un frasco de vidrio. Con la mirada fija en la carretera que lleva al faro, la brisa venía del puerto, olía a sal fría y agresca de mar distante. Las estrellas tenían un brillo metálico que a veces parece prometer una verdad que no llega. ¿A dónde vas, abuela?, le dije. Pero mi voz sonó pequeña, como la de una niña que no sabe todavía que algunas preguntas no se responden con palabras. Ella me miró como si yo fuera la extraña. Se quedó en silencio un segundo que me pareció eterno, y luego, con esa voz quebrada que siempre ha tenido, dijo: «Voy a buscar algo que dejé antes de que nevase el invierno del 47». Cerró la puerta detrás de sí sin hacer ruido. Yo, que he aprendido a no dejar a nadie irse solo en la noche, me puse el suéter por encima del camisón y la seguí. Nunca imaginé que una noche de otoño en Maine, frío, con el cielo cortado por el viento, iba a ser la chispa que encendiera una hoguera de recuerdos tan viejos. Caminamos por la senda de grava con las luces de las casas parpadeando a lo lejos. Las gaviotas dormían en los conos del puerto, y en la orilla la marea dejaba rastro de conchas diminutas y trozos de vidrio pulido. Mi abuela caminaba despacio, con una intención que más parecía una cita con el pasado que una simple salida. «Andamos tarde», le dije tratando de sonar firme. Ella no respondió. Solamente apretó una pequeña bolsa que llevaba en la mano y la colcha que siempre guarda en el baúl bajo la cama, la misma colcha con retazos de tela azul y rojo, olor a jabón viejo y a lavanda. Me quedé pensando en el frasco de vidrio que tenemos en la cocina, un mason jar oxidado donde mi abuela guarda monedas para las emergencias. Ese frasco ha acompañado generaciones. Cada moneda lleva una historia, cada rayita en la tapa nos recuerda una promesa. Y las perlas, Dios, las perlas, colgaban en un collar que vio mejores días en la noche de su juventud. Las guardaba, según me contó alguna vez, dentro de una cajita de cartón, envuelta en papel de estraza, junto a una carta sin remitente. Las perlas siempre fueron para ella un acto de dignidad más que de vanidad, un símbolo de que aunque la vida la golpeara, su porte quedaría intacto. La casa donde crecimos está en la península, rodeada de pinos que crujen en la noche. La cocina conserva la taza astillada con la marca de una galleta en el borde, la misma taza donde me servía chocolate caliente cuando yo regresaba de la escuela empapada. En el estante, la vieja balanza de cocina, rota por el tiempo, con una etiqueta pegada que dice 12/02/1948, una cifra que en aquel entonces no significó nada para mí, pero que mi abuela repitió muchas veces como si fuera un conjuro. Hay fotos. Una de ellas, en blanco y negro, muestra a mi bisabuela de pie, con las manos como tablas, una colcha doblada en sus brazos y una mirada que no pide compasión, sino respeto. Esa foto siempre estuvo en la repisa, detrás de una vela que se consumía lentamente cada vez que alguien recordaba. Apenas comienza la caminata, el viento trae a mis oídos un susurro de hojas secas. «No dejes que se lo lleven», murmuró mi abuela en el mismo tono con el que habla cuando recuerda una receta. ¿Qué tenía que ver con lo que buscaba? No lo supe entonces. Caminábamos sobre piedras pequeñas. El faro al final de la bahía parecía custodiar ese secreto con su luz intermitente. Cuando llegamos al pequeño cementerio de la entrada, ella paró. «Aquí», dijo, «aquí dejé algo una vez, antes de irme». Me miró con ojos que, por un instante, parecieron de otra mujer, una mujer de marzo y heladas, una mujer que había aprendido a esconder lo valioso cuando no había más remedio. El cementerio era pobre y sencillo.
Las estacas de madera marcaban los nombres. Las fechas estaban gastadas por las inclemencias y una lápida, más antigua que las demás, tenía una inscripción apenas legible: Evelina R., 1898-1964. Esa fue la fecha que me clavó un escalofrío en la espalda. Evelina, el nombre de su abuela. Mi abuela se arrodilló con cuidado, como quien no quiere que la tierra note su pesar, y posó la colcha sobre una piedra baja. La colcha es lo que queda, dijo, y algunas cosas enterradas, cuando la marea sube, vuelven con voces. Abrí la bolsa que mi abuela traía. Dentro había una llave pequeña, oxidada. Su dentado no correspondía a ninguna cerradura moderna, parecía una llave para abrir cajones de madera vieja. Junto a la llave, un pedazo de papel doblado con letras chiquitas. Si despiertan los fantasmas, no los dejes entrar. Su letra temblorosa tenía la forma de un mapa. Yo me reí sin ganas. ¿Fantasmas, abuela? Ella sonrió como quien tiene la respuesta y no la comparte aún. Los mejores secretos son fantasmas que no se dejan ver hasta que alguien toca la colcha correcta. Me arrodillé también. Mi rodilla crujió y el frío me caló hasta los huesos. Con cuidado deslicé la colcha y encontré, cosido en la esquina, un bolsillo secreto. Mis manos se pusieron a temblar. La costura tenía un hilo delgado y amarillento. Saqué lo que había dentro. Un sobre amarillo, frágil, con una fecha escrita en tinta, 12 de octubre de 1947. Al abrirlo, un perfume antiguo se escapó como el de las sábanas guardadas por décadas. Olor a flores marchitas y a petróleo. Ese olor que tienen las cartas guardadas en armarios. Dentro del sobre, una carta doblada a la mitad y un pequeño trozo de tela con perlas cosidas a su borde. Solo 10 perlas diminutas, con el brillo apagado por el tiempo. La carta tenía una caligrafía que parecía la de mi bisabuela. Palabras cortas, directas. Leí en voz baja. Si alguna vez buscas la verdad, mira donde el mar reclama lo que le pertenece. No había firma, solamente la fecha y una cifra anotada en la esquina. 25. $25. Una suma que hoy parecería insignificante, pero que en 1947 representaba mucho. Para comprar una semana de comida, para pagar la reparación de una máquina de coser, para comprar tierra o pagar una promesa. ¿Qué clase de promesa pesa $25 y 10 perlas? ¿Quién las había dejado allí y por qué mi bisabuela hablaba de «el mar reclama»? Me volví hacia mi abuela. Sus manos, a pesar de la edad, apretaban el borde del sobre como si fuera un trozo de madera cálida. Ella lo dejó aquí porque no confiaba en los registros, dijo al fin. Decía que las palabras se cambian, pero la tierra no miente. Y en eso había, para ella, una certeza. Me contó entonces que, durante su infancia, hubo noches de llanto, cartas arrancadas de buzones, promesas rotas por la envidia de vecinos y por la indiferencia de autoridades que preferían mirar para otro lado. Pero una mujer hace lo que puede con lo poco que tiene, murmuró. Esconde lo que es justo en sitios que solo otra mujer sabrá reconocer. El aire se volvió más frío. La luz del faro golpeó nuestras siluetas y proyectó sombras largas sobre las losas. Tomé la carta con cuidado y la abrí del todo. Había en ella un mapa dibujado a lápiz. No un mapa de calles, sino uno de gestos, un sendero de piedras, 2 pinos, una roca con una muesca. Esa roca está en la playa, dijo mi abuela. Marzo de 1948. No me acuerdo de la fecha por casualidad. Sus ojos se humedecieron. Mi abuela me dijo que si alguna vez nos faltaba la verdad, fuéramos a hablar con el mar. Ella creía que el océano conoce a quien guarda secretos. ¿Y por qué no lo trajiste antes?, pregunté, con la impaciencia de quien quiere cerrar una herida cuanto antes. Porque para encontrar algo, primero tienes que saber qué estás buscando, respondió. Y no todas las heridas están listas para abrirse. A veces, el tiempo es quien anuncia la hora en que una verdad puede salir a la luz. Seguimos hasta la costa. El pueblo dormitaba.
Algunas ventanas guardaban sombras de gente que aún no sabía lo que estábamos a punto de descubrir. La playa olía a mariscada vieja, a algas, a pan quemado por la mañana. En el camino me contó historias de su abuela. Evelina no hablaba mucho de su pasado, pero la gente del pueblo decía que ella había sido una mujer que recibió demasiadas miradas de desconfianza y que, aún así, mantuvo la dignidad. Mi abuela guardaba sus perlas como quien guarda una promesa, dijo mi abuela. No porque fueran valiosas para lucir, sino porque representaban un pacto, no ser avergonzadas por la pobreza. Me describió una vez en que Evelina intercambió 3 perlas por harina y regresó a casa con la cabeza alta. Lo que le robaban lo llevaba de vuelta en secreto, dijo, porque el honor no se vende. Sin embargo, esa noche no íbamos solo a recordar. Íbamos a ver si la tierra tenía guardado, como decía la carta, algún resto de verdad. La marea había dejado al descubierto la muesca en la roca, una pequeña hendidura que parecía hecha por la mano de alguien que conocía el lugar. Ahí, cubierto por arena y unas algas negras, había una cajita de hojalata. El corazón me dio un vuelco. La caja estaba sellada con un trozo de papel grueso, atado con un hilo. Al romper el nudo, un olor a sal y a tinta vieja me golpeó las mejillas. Dentro, envuelto en papel encerado, había un recibo con fecha: 3 de marzo de 1948. Reparación máquina de coser, 12.50, decía. Otro trozo de papel decía: envío a Boston, 25/11/1947, con un sello de tinta borroso. Junto a eso, un papelito con una palabra. No digas. Mi abuela se quedó temblando. ¿Por qué decía no digas?, pregunté. Ella me contó que su abuela vivió un tiempo en Boston y que hubo un incidente con una mujer de apellido Harrow, una que trabajaba en la oficina de registros. Se decían muchas cosas en voz baja, dijo, que ciertas firmas se cambiaban por favores y que papeles desaparecían del cajón cuando convenía. ¿Qué papeles? ¿Qué favores? Sentí en la garganta un nudo grande, como un nudo marino. Si Evelina había tratado de proteger algo, dinero, perlas, un certificado, entonces había alguien que lo quería silenciar. Alguien sabía demasiado. Por la mañana regresamos con la caja a la cocina. La luz entraba por la ventana y hacía brillar los granos de azúcar en el frasco de vidrio. Mi abuela colocó la colcha sobre la mesa, desplegando las piezas como quien enseña reliquias. Juntamos los pedazos: la carta de 12 de octubre, el recibo de marzo, el trozo de tela con las 10 perlas. Había también una hoja más, un recorte de periódico con una noticia del 9 de diciembre de 1947 sobre un caso de fraude en el puerto. Desvío de mercancías y documentos, investigación en curso. Mi abuela contuvo la respiración. A veces, dijo, las noticias son el ruido que tapa algo más fino. Recordé la taza astillada, el frasco de monedas, la balanza con la etiqueta de 12/02/1948. Todo parecía estar conectado por hilos que yo no sabía ver antes. Aquella mañana el pueblo parecía distinto, como si estuviera participando en un sueño que alguien nos había legado. Llamé a la vecina Rosa, que conoce la historia del pueblo mejor que el alcalde, y ella vino con la bolsa de pan todavía caliente. Observó los papeles con ojos de lectora avispada. La cifra de 25 aparece mucho en estas historias, dijo. Es lo que una persona pobre pagaría para comprar un secreto. Rosa arrugó la frente. Si alguien quiso borrar a Evelina, necesitamos saber quién se benefició. La justicia muchas veces empieza por atar los cabos sueltos que otros quisieron cortar. Mientras tanto, la llave oxidada seguía sobre la mesa, mirándonos con aire de complicidad. No correspondía a la caja de hojalata ni a la cajita de latón. Era una llave para madera vieja, como decía mi abuela, y en la casa había un viejo baúl con cerradura sin llave en el desván. Mi abuela siempre decía que el desván es la memoria de una casa, murmuró mi abuela. Lo que entra ahí rara vez vuelve.
Subimos por las tablas crujientes que llevaban al desván. La escalerilla olía a polvo, a olor a madera seca, a viejas costuras. Abrí la trampilla y una nube de polvo nos recibió. Entre cajas con libros amarillentos y una caja de botones encontramos el baúl, grande, con tachuelas, la cerradura sin llave. La miré. Dentro podría caber una vida entera. ¿Tienes la llave?, pregunté. Ella sostuvo la llave con ambas manos, la acercó a la cerradura y la giró. Nada más girar, un quejido salió del baúl, como si la madera contuviera un secreto guardado con dolor. Al abrirlo, una ráfaga de aire viejo llenó la habitación. Dentro, una capa de cartas atadas con lazo, un paquetico envuelto en tela de lino, y una libreta de tapas duras con la palabra Evelina, escrita en el frente con tinta desvanecida. Mi abuela tomó la libreta con manos que temblaban. Abrió la primera página. Había una lista de nombres y cifras. Costo, 25s, pago, 11/25, 1947. Receptor, H. Había notas al margen que parecían instrucciones para esconder cosas. Si la tierra reclama, enterrar junto al pino. Y luego una línea que me heló la sangre. No confiar en Harrow. Ese apellido volvió otra vez, como una sombra. Harrow era el nombre que nadie quería pronunciar. La libreta continuaba con fechas, con remesas enviadas a direcciones en Boston y en Providence, con anotaciones en tinta roja que parecían de otra mano. Una página tenía una lista de perlas numeradas, 1 a 10, con la palabra entregadas tachada y reemplazada por ocultas, y en la última página, una entrada que parecía escrita con prisas. Si desaparezco, dejar todo en la roca. 3348. La fecha coincida con la del recibo. ¿Desaparecer? ¿Quién? ¿Evelina? Mi abuela dejó escapar un sollozo contenido. Ella pensó que si algún papel la comprometía, mejor enterrarlo con lo que pudo. Nunca había imaginado que mi bisabuela hubiese planeado su propio silencio. La mañana se volvió tarde y la casa se llenó de vecinos que, atraídos por el rumor, vinieron a mirar. Algunos trajeron más papeles, una carta sin sello con el nombre E.R. y otra con un sello de aduana. Un anciano que trabajó en el puerto hasta 1960 nos contó que hubo un cargamento mal registrado en noviembre de 1947, que varios nombres habían sido puestos en la lista de no remitidos y que muchos documentos se extraviaron convenientemente. ¿Quién es detrás? Él encogió los hombros, como quien teme la respuesta. Mientras apilábamos los papeles en la mesa de la cocina, noté por primera vez la diferencia entre recordar y conocer. Recordar es traer una canción al corazón. Conocer es desenterrar la partitura completa y ver que las notas no siempre fueron honestas. Yo quería conocer, aunque me costase el sueño. Mi abuela, en cambio, parecía saborear cada página como si fuera un té amargo pero necesario. No queremos venganza, me dijo bajito, sino que se corrija la historia. ¿Cómo se corrige una historia cuando los papeles que la sostienen han sido doblados y escondidos? Alguien había reescrito la memoria, y entonces, entre los papeles, apareció un documento que nadie había visto antes. Un recibo con el membrete de la oficina de aduanas, con un timbre que llevaba la firma ilegible de H. Harrow y un sello que indicaba pago recibido, 25/11/25/1947. Mis manos se congelaron. El papel tenía la fecha exacta que aparecía en la libreta de Evelina. Era una prueba mínima, una línea en tinta, pero era una línea que cambiaba todo. Alguien, en 1947, había registrado un pago que podría explicar por qué Evelina tuvo que esconder perlas y recibos. ¿Era un pago por silencio? ¿Por qué 25? ¿A quién protegía? Mi abuela la tomó y la miró como quien mira a alguien que se ha mantenido en pie pese a todo. Si esto demuestra algo, dijo con voz apenas audible, es que mi abuela no se equivocó al esconder lo que tenía que esconder.
y en su mirada vi algo que no había visto antes, una mezcla de tristeza y una chispa de resolución. La tarde caía y la casa se llenó de sombras. Afuera, la marea subía otra vez, y con ella una sensación de que no todo iba a quedar igual después de esta búsqueda. Habíamos encontrado pruebas, fechas y una historia escrita en tinta y en monedas. Pero también habíamos desenterrado preguntas que ardían. ¿Quién era Harrow? ¿Qué clase de poder tenía para hacer desaparecer documentos? ¿Y qué tan lejos llegaba la red de quienes preferían que ciertas historias nunca salieran a la luz? Alguien cerró el sobre con la inicial H. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Doña Carmen, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Esa mañana en que desenterramos la cajita en la roca, la casa olía a pan caliente y a tinta vieja. Pero mientras la tarde caía y las sombras se alargaban, supe que ya no volveríamos a ver las cosas como antes. Habíamos encontrado fechas, recibos y un nombre que se repetía como una corrosiva canción. H. Harrow. ¿Quién era Harrow? ¿Por qué una firma diminuta podía torcer la vida de una mujer? Mi abuela apretó la colcha contra su pecho y dijo, no basta con encontrar las piezas. Hay que saber juntarlas. Y eso hicimos, juntar, pegar, leer con los ojos que la memoria no da. Salimos rumbo al archivo municipal. El edificio parecía la caja torácica de la ciudad, frío, con un silencio que pesa. Las paredes guardaban años y el aire sabía a ácido de fotocopias antiguas. La bibliotecaria, una mujer menuda llamada Teresa, conocía el lugar como la palma de su mano. Nos dejó pasar al cuarto donde los microfilms chirrían como abuelos con resfriado. Sacó una caja con etiquetas. Aduanas, 1946-1950. El corazón me latía como tambor. Cada vez que alguien hurga en registros, es como si raspara la pátina que cubre un tesoro olvidado. Empezamos a pasar las tiras de microfilm. La luz proyectaba letras diminutas sobre la mesa. Nombres, sellos, fechas. Me puse los lentes, porque sin ellos las palabras se convierten en sombras que engañan. Y allí estaba, en 25 de noviembre de 1947, una línea que mataba la noche. Pago recibido, 25, firma H. Harrow, recibido por Oficina de Aduanas, Puerto de Boston. La tinta no engaña cuando es prueba. Es fría y exacta. Sentí un escalofrío. ¿Qué compraba ese pago? ¿Silencio? ¿Un documento escondido? ¿Un permiso para que mercancía desapareciera? Mi abuela exhaló con ruido, como si el aire cargado de justicia le pesara. La firma era clara. Hablamos con el viejo que atendía el puerto, don Manuel, que parecía tener carbón de humo en las manos y memoria de hierro. Él nos contó que Harrow no era un briboncillo cualquiera. Era la encargada de un privilegio. Ordenar papeles, sellar recibos, decidir qué llegaba y qué no. Si la persona correcta te sonríe, amiga, y firma, el papel lo hace todo, dijo. Y yo pensé en las perlas empañadas, en la libreta con la entrada «No confiar en Harrow». ¿Y si la sonrisa y la firma eran la misma mano? ¿Y si alguien había hecho que Evelina pareciera culpable para sacar provecho? La libreta de Evelina tenía otro secreto, una lista de nombres, no todos claros, pero algunos completos. En una esquina se leía A. Paredes, 10 stores, entregado, 12-12-47. Otra línea decía ropa, enviada a Providence, 3-3-48. Los nombres nos hablaban de una red. ¿Por qué esconder perlas y cartas si no había algo más grande al fondo? ¿Una red de mujeres que compartían recursos en tiempos que no dejaban mucho? Mi abuela murmuró. Ella repartía lo que podía, no por generosidad vana, sino porque entendía que la supervivencia se teje en secreto. Mi corazón se ablandó. La figura de Evelina crecía ante mí, ya no solo la mujer de la foto, sino una pieza que movía otros hilos. Fuimos al viejo almacén de correos.
Un muchacho joven que trabajaba con los paquetes y las máquinas nos dejó revisar el libro de salidas. Entre facturas con sellos empezamos a enlazar fechas. 25-11-47. Envío a Boston. 3-3-48. Reparación de máquina de coser. Todo coincidía con la libreta. Y en una de las páginas, una nota al margen. Entregado a H. Harrow. Confirmar recepción. Confirmado. Firmado. ¿Confirmado de qué? ¿De retirar del registro lo que no convenía que estuviera en el inventario? El tejido se hacía más tupido. Cuando una firma es un candado, alguien decidió quién tenía llave. Decidimos visitar a la familia Harrow. Sé que suena a persecución, y tal vez lo fue, pero justicia también es buscar respuestas. La casa Harrow tenía un jardín prolijo, rosales podados y una reja que crujía como si hubiera poco que esconder. Tocar la puerta fue como desenterrar algo que no te pertenece, aunque la verdad, por más ajena, a veces pide ser puesta sobre la mesa. Nos abrió una mujer de mediana edad, con la mirada de quien carga la herencia de una historia sin haberla elegido. Se presentó como Helena Harrow. Mi abuela sostuvo la mirada como quien aguanta una inyección. Buscamos archivos, dije sin rodeos. Documentos de su abuelo, añadió mi abuela. Helena frunció el ceño. Mi abuelo se llamaba Harold, dijo. H. Harrow en los registros puede ser él. No es nada que deba inquietar. Hubo un silencio. Lo que pasa en 1947 es viejo, continuó. Mi familia ha hecho mucho por este pueblo desde entonces. ¿Mucho? ¿A costa de quién? No dije nada. Su jardinera nos ofreció té con menta. El olor me trajo a la cocina de mi abuela. Helena pidió permiso y miró unas fotos en la repisa, donde un hombre con traje sonreía junto a una placa con el nombre Harrow & Co. Mi abuelo era funcionario, dijo. Hizo su carrera. ¿A qué precio? Su abuelo tenía una placa. No me malinterpreten. No busco demonizar por sonar. Mi oficio era buscar verdad, y la verdad a veces es incómoda. Volvimos al pueblo con la sensación de que había manos que quisieran mantener tapado el hilo. En la iglesia vieja, entre velas y la señora que cuida los registros parroquiales, encontramos un sobre. Una carta de 1950 dirigida a Sra. Evelina R., sin remitente. Dentro, unas líneas en tinta que me golpearon. Si vuelve la marea y trae voces, hablen con doña Marta, cuiden los nombres. Doña Marta era una mujer que vivía en la vecindad y recordaba las noches de 1947, donde se escuchaban puertas cerrar y susurros. Había gente que desapareció del mapa por pequeñas sumas, dijo doña Marta con voz áspera. No es que los robaran de la noche a la mañana. Los empujaban hasta que no podían aferrarse. Sus ojos me miraron y vi en ellos la fatiga de quienes han visto la justicia inclinarse por el dinero. En la libreta de Evelina, una entrada más. Si H. Harrow lo firmó, entonces escribir devuelto en rojo. Encontramos páginas marcadas en rojo. Devuelto. Y al lado, nombres tachados. ¿Devolver a quién? ¿A qué? Mi abuela tomó una de esas hojas y se la llevó al banco local. Quería que la persona del registro contara la historia. El gerente, un hombre recatado, vio por primera vez el documento y palideció. Hay un archivo, dijo, pero muchas páginas se dañaron en 1951 por la humedad. Sus palabras sonaron a excusa. Cuando le mencionamos a Harrow, un sutil cambio en su rostro me dijo más que cualquier confesión. Venga mañana, dijo, podemos revisar los originales. Al día siguiente la ciudad estaba más fría, como si supiera que se avecinaba un juicio de miradas. En la sala del registro, el gerente prendió la lámpara grande que pende del techo y sacó un libro con tapa de cuero. Pasó las hojas con reverencia, y allí, en una de las últimas páginas, como si alguien hubiera querido ocultarla al final del cuaderno, apareció una anotación a puño y letra que heló mi sangre. 25-11-47. Pago por resguardo de documentos. 25 H. Harrow. Abajo, una nota en tinta roja.
Retirar ER del registro. Por orden. No era un error. Era un comando. Alguien había ordenado retirar a ER del registro. La habitación olía a cera y a papel, y en esa cera sentí el peso de generaciones. ¿Qué significaba retirar? ¿Borrar del mapa legal? ¿Negar la existencia de una reclamación? Si Evelina había sido borrada del registro, sus derechos, sus pruebas, sus perlas, todo quedaba sujeto a quien tenía la llave. Y la llave, según los papeles, la firmaba H. Harrow. Abrí la libreta otra vez y vi la entrada que me hizo respirar con dificultad. Si desaparezco, dejar todo en la roca. ¿Por qué alguien se prepara para desaparecer? ¿Por qué escoger la roca y la marea como confesionario? Mi abuela no dijo palabra. Su rostro era la cartografía de una tristeza que comienza a convertirse en resolución. Fuimos al pequeño juzgado. Había un expediente archivado con el sello Caso ER, Disputa 1948. Al abrirlo, palidecí. Documentos incompletos, testimonios escritos a mano y una hoja recortada con el nombre Harrow, como si alguien hubiera querido que no quedaran rastros. Entre las hojas, una nota al margen. Testimonio retirado a petición de representante. ¿Representante de quién? ¿De la municipalidad? ¿De intereses privados? La tinta se había armado en complicidad. Sentí en la boca el mismo sabor a hierro de la injusticia que había sentido cuando era joven y veía cómo se perdían papeles que nos pertenecían. La burocracia también es herramienta. En la tarde, cuando el sol bajaba y las gaviotas volvían a su barullo, llegó un sobre con sello de Boston. Lo abrimos con manos temblorosas. Dentro, una fotografía pequeña. Harrow, de pie junto a un hombre corpulento con sombrero, y detrás, cajas registradas con la palabra perlas, apenas visible. Al dorso, una nota. Entrega, 11-25-47. Confirmado H. Harrow. La prueba era directa. Miré la foto y pensé en Evelina, con sus perlas cosidas en la tela, escondiendo brillo entre costuras. Esa fotografía no era solo una imagen, era un espejo que mostraba la cadena. Esconder, entregar, firmar, borrar. Mi abuela decidió que teníamos que hablar en voz alta. Convocó al pueblo en la plaza, no para un juicio, sino para contar la historia y preguntar quién sabía qué. Cuando se convoca a la gente, salen recuerdos como cosas que habían estado durmiendo. Voces, quejas, más papeles. Hubo quien negó con fuerza. Hubo quien desvió la mirada. Entre la muchedumbre, Helena Harrow apareció, con su traje correcto y una expresión que pretendía calma. Mi abuela subió al estrado y ante la vista de todos exhibió la libreta y la foto. Mi abuela enterró una verdad, dijo. No lo hizo por orgullo. Lo hizo porque temía que alguien se la arrebatara. El murmullo creció. Algunas señoras se volvieron a mirarme como si me hubiesen conocido toda la vida. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Un hombre mayor, vestido con el uniforme antiguo de la aduana, un hombre que había sido recaudador durante décadas, dio un paso adelante. Fui yo quien firmó ciertos papeles, dijo con voz rasposa. Firmé lo que me dijeron que firmara. Sus ojos miraron al público, y entonces sus dedos temblaron mientras sacaba una hoja doblada, un documento notarial donde se le ordenaba retirar del registro con la rúbrica de Harrow. Yo obedecí órdenes, murmuró. Y muchos más también. La obediencia dejó huellas. En ese momento, el aire pareció comprimirse. Teníamos documentos, fotos, testigos. Teníamos la prueba de una maquinaria que funcionó para borrar a quienes no tenían fuerza económica. ¿Qué hacíamos con eso? Mi abuela, sin perder la calma, nombró un grupo para llevar las pruebas al Tribunal Superior en Boston. Si la verdad existe, hay que presentarla donde la papelería no tenga miedo, dijo. Y así nos organizamos. Tomaríamos tren. Llevaríamos cada hoja, cada libreta, cada foto. Y pediríamos que se abriera un caso. Prepararnos significó noches sin dormir,
clasificar, fotocopiar, pegar, repetir. La mayor parte de la gente nos apoyó. Algunos, en cambio, enviaron cartas anónimas pidiendo que dejáramos en paz la memoria de Harrow. ¿En paz? ¿Acaso la memoria pide que se calle la injusticia? El tren a Boston nos trajo un paisaje que cambió de pinos a chimeneas. La ciudad olía a carbón y a promesas vacías. Llegamos al tribunal y presentamos la carpeta con todo lo que habíamos juntado. La libreta de Evelina, los recibos, la foto, las anotaciones en rojo que decían devuelto. Un abogado joven nos miró con interés y a la vez con incredulidad. Si hay algo de esto que resista, dijo, es suficiente para reabrir un caso. Su voz tuvo la seriedad que la tinta necesita para transformarse en acción. Y entonces, cuando todo parecía encaminarse, escuché algo que me detuvo. En una de las hojas del expediente, debajo de una nota que parecía haber sido escrita apresuradamente, había una línea nueva que no habíamos visto antes. Alguien había añadido, en tinta moderna, documento clasificado, no divulgar. ¿Quién escribía sobre papeles de 1947 en tinta moderna? ¿Quién tenía interés en que esas hojas de papel siguieran cubiertas? Mi abuela la miró y su rostro se endureció. Por primera vez vi miedo en ella, no por sí misma, sino por lo que la verdad podría soltar. Alguien todavía cuida ese secreto, dijo. Y no todos los guardianes usan guantes limpios. El sobre azul llegó con remitente. Oficina Legal, Harrow and Asociados. Yo todavía siento la electricidad de ese sobre en mis manos. Lo abrimos en un rincón del tribunal, con la certeza de que si una respuesta podía cerrarnos puertas, también nos decía quién tenía la llave. Dentro había una carta simple, sin adornos, con una frase que parecía un cuchillo. Detengan la difamación o enfrentaremos demandas por calumnia. Atentamente, Harrow and Asociados. Y en la esquina, una línea que me dejó sin aliento. Por la presente, exigimos la devolución de todos los documentos obtenidos ilegalmente. ¿Documentos obtenidos ilegalmente? ¿Quién hablaba de legalidad después de tanto olvido? Miré a mi abuela. Sus manos, que la noche anterior habían enterrado la caja en la roca, ahora apretaban la carta como si fuera la última pieza de su propio latido. El clímax se acercaba, amigas. Teníamos la verdad en la mano, pruebas que apuntaban a Harrow, testigos que recordaban, fotos que mostraban las perlas saliendo de cajas. Íbamos a Boston a presentar todo, y la ley parecía una puerta que podría abrirse o cerrarse según quien la empujara. ¿Qué haría Harrow? ¿Defendería su nombre o su legado? ¿Quién se beneficiaría si todo quedaba enterrado otra vez? Y mientras la noche del tribunal nos envolvía, una figura entró por la puerta con paso seguro, con un sobre idéntico en la mano y una mirada que conocí inmediatamente. Era Helena Harrow, pero esta vez no venía sola. Detrás, a su lado, un hombre con traje oscuro que llevaba una carpeta grande y su pin en la solapa decía Harrow and Asociados. El hombre colocó la carpeta sobre la mesa y dijo, no tienen pruebas válidas. Les recomiendo que guarden silencio. Su voz fue la sentencia que aún no era definitiva. Sentí que el aire se hacía pesado. La sala parecía detener su respiración. Nos miraron a nosotras dos, a la libreta, a la foto y a la pequeña pila de papeles que podrían desmoronar décadas de silencio. Y entonces comprendí que la batalla ya no era solo por Perlas y 25. Era por la dignidad de muchas mujeres que habían sido borradas con una firma. Mi abuela me apretó la mano y en su palma sentí la promesa que ella misma pidió alguna vez a su abuela, que si la verdad salía de la oscuridad, llegaríamos hasta el final, aunque el camino trajera frías salas de tribunales, sobres con amenazas y un apellido poderoso en la solapa de un hombre con corbata. ¿Están dispuestas a continuar?, preguntó el abogado del contrario, con una sonrisa que no quería enseñar los dientes. Mi abuela se levantó. La luz le dio en el rostro, y lo único que dijo fue,
No venimos a pedir permiso para que nos devuelvan lo que es nuestro. Sus palabras fueron un golpe claro, y la sala se preparó para la respuesta. Pero antes de que el hombre pudiera replicar, la puerta del tribunal se abrió de golpe y entró una mujer mayor, conocida de todos, la hermana de la señora, Marta, pálida, con el delantal todavía puesto, y en su mano un sobre manchado de agua de mar. «Traje lo que encontré en el baúl de la iglesia», dijo. «No es solo una libreta. Hay más». Desplegó el documento y dijo con voz que tembló: «Esto no solo involucra a Harrow. Mira, y ahí, mis queridas amigas, nos quedamos». El papel temblaba en sus manos y el juez levantó la vista. Afuera la ciudad respiraba, sin saber que algo que llevaba décadas enterrado estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué decía ese nuevo documento? ¿A quién nombraba además de Harrow? ¿Cambiaría todo otra vez? Me quedé en silencio, sintiendo que el viento del puerto traía consigo las voces de quienes habían sido silenciadas. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Doña Carmen, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando la hermana de Doña Marta desplegó el documento en la mesa del tribunal, la tinta vieja y la letra corrida se hicieron grandes, como si de pronto todo lo que habíamos sospechado se transformara en un mapa legible. Era un cuadernillo pequeño, encuadernado en cartón, y en su primera página, con la marca de agua de Harrow & Cones Contabilidad, venían entradas que parecían salidas de la propia libreta de Evelina, fechas, nombres y montos. Allí estaba, claro como el agua: 25-11-1947. Retiro de registro en favor de H. Harrow. 25. Firma H. Harrow. Y debajo, en varias líneas, otros nombres que hasta entonces estaban dispersos en rumores. Un recaudador de la aduana, el gerente del banco local, el cura con acceso a sellos notariales. No era un error, era un plan. El juez levantó la vista y el silencio de la sala se hizo un telón. Yo sentí cómo mi corazón golpeaba la caja torácica, como las muchas veces que tuve que levantarme con dolor para coser y alimentar la casa. La mujer que sostenía el papel parecía hasta sonora. Sus manos temblaban con la misma fuerza con que la marea empuja piedras. «Esto demuestra coordinación», dijo el abogado que nos acompañaba, con la voz que se busca cuando uno ha de transformar sorpresa en ley. «Esto demuestra que hubo una maquinaria para borrar derechos. La contabilidad tiene más nombres». El clímax llegó como un golpe seco. Toda la sala se volvió tribunal. Y el caso dejó de ser una memoria doméstica para convertirse en una acusación pública. Harrow & Asociados, representado por un hombre de corbata oscura, intentó desacreditar los documentos. «Son copias, no originales», alegó. Pero en la caja que habíamos traído del desván había originales, recibos con sellos de aduana, el membrete con tinta que el tiempo no ha podido borrar. Incluso la foto con las cajas marcadas «Perlas» tenía un sello posterior que indicaba inventario de la empresa Harrow del 26-11-1947. La combinación de pruebas era una red, un tejido que ya no podían negar. En el estrado, Helena Harrow intentó proteger el apellido como quien cubre algo quebradizo con las manos. Su voz, sin embargo, delató lo que la tinta mostraba: nervios. El abogado contrario, el de Harrow, mostró buena oratoria, pero nosotros teníamos memoria física, papeles, números, fechas. Y en la sala había vecinos que recordaban nombres y noches en que se pedían favores por debajo de la mesa. La evidencia física, unida a la memoria colectiva, hizo su trabajo. La verdad, cuando se junta con memoria, se convierte en ley. La noche siguiente al clímax fue de insomnio. Volvimos a la casa con la libreta, la foto y el resto de papeles, y la cocina se volvió una mesa de estrategia. Por la ventana entraba el olor de café recién colado.
El frasco de monedas, nuestro mason jar, brillaba en la estantería con su vidrio empañado. Rozaba lo trivial y lo esencial. Cada moneda dentro de ese frasco era un pedacito de resistencia que mi abuela había ahorrado con paciencia. Decidimos que antes de ir a Boston con todo organizado para la apelación y la presentación formal, había que hacer algo que no estaba en los tribunales: contar la historia. Porque la palabra pública pesa, y si el pueblo conocía la trama, sería más difícil que los abogados disfrazaran la verdad. Organizamos una reunión en la plaza, como lo hicimos antes, pero esta vez con periodistas del diario regional y una radio local. La gente vino con tazas de té, con abrigos gruesos, con manos frías. Cuando mi abuela habló, fue con la serenidad de quien ha vivido mucho y sabe que las palabras deben ser precisas para abrir heridas sin ensangrentarlas más de lo necesario. Leyó la lista, nombre por nombre, mostrando los papeles a la luz del día. El cronista que cubría la historia tomó notas y, esa misma tarde, la radio reprodujo la noticia. Investigación reabierta sobre Harrow & Co. Documentos sugieren manipulación de registros en 1947. La radio puso nombres en el aire. La presión pública es una cosa sorprendente. Actúa como una marea que empuja a quienes creían que las aguas los cubrirían para siempre. La compañía Harrow, que hasta entonces había usado el apellido como escudo, empezó a recibir cartas de clientes, llamadas incómodas y preguntas de financieras que empezaban a exigir transparencia. El 5 de noviembre de 2025 tuvimos la primera audiencia formal en Boston. El juez aceptó revisar la documentación y emitió una orden de conservación de pruebas. Las cajas de Harold Harrow Jr. serían selladas y su inventario verificado por peritos independientes. Mientras tanto, nuestras vidas continuaban en ese equilibrio extraño entre el pasado y el presente. La gente del pueblo nos traía más papeles, un talonario de recibos, un cuaderno con entradas de la caja chica, un sobre con monedas de plata marcado Perlas, 1947. Entre los documentos apareció una lista de envíos con códigos que coincidían con nombres en la libreta de Evelina. Era evidente que aquello no era un malentendido. Era un mecanismo que había beneficiado a unos pocos en detrimento de muchos. La codicia enseña a algunos a escribir sobre la memoria. El golpe final que inclinó la balanza no vino solo de los papeles. Vino de una mujer pequeña, la hija de un antiguo empleado de Harrow & Co., que se presentó en el tribunal con la llave de la caja fuerte donde se guardaba la correspondencia de la empresa. La llave, encontrada entre las pertenencias en un trastero familiar, abrió un archivo donde, cuidadas con guantes, aparecieron cartas internas, órdenes, listas de nombres y una línea que nos cortó la respiración. Retirar ER de registros, costo 25 luz, ejecutar inmediatamente. La firma al final era la de Harold Harrow, con su rúbrica habitual. No era solo una insinuación, era una orden. Cuando el juez leyó en voz alta esa línea, la sala se vino abajo en murmullo. La defensa intentó, una vez más, señalar irregularidades en el procedimiento de obtención de la llave. Pero el fiscal encontró en la narración del empleado un testimonio que detalló cómo se archivaban cartas y cómo se dieron órdenes, la pieza que había faltado. La evidencia documental más el testimonio formaron una cadena irrefutable. Harrow & Asociados quedó contra las cuerdas. La caja fuerte había hablado. La sentencia no fue instantánea, porque la justicia es un proceso que requiere su respiración. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2025, el juez emitió una resolución significativa. Se ordenó la restauración de registros, la anulación de las anotaciones de devuelto en el expediente de Evelina R., y se concedió la posibilidad de establecer una demanda colectiva para los descendientes de aquellos cuyos documentos fueron manipulados. Además,
Se ordenó una auditoría financiera de las transacciones de la época y la apertura de los archivos de Harrow & Co. a revisión pública durante 6 meses. No es la venganza dramática de los filmes, pero era justicia con herramientas concretas. Papeles reescritos a favor de quien fue borrada y la apertura de puertas que habían permanecido cerradas por décadas. La restauración de la memoria es, a veces, el primer pago de la justicia, pero la vida no se arregla solo con sentencias. Había que lidiar con lo humano, con restituciones pequeñas y simbólicas que significaran algo. Las familias afectadas, entre ellas nosotras, porque en la libreta aparecía la rúbrica que lesionó el nombre de mi bisabuela, pedimos una reparación que fuera acorde al daño moral, un reconocimiento público, la devolución de cualquier bien recuperable y una suma modesta para iniciar un fondo comunitario. Era irónico pedir dinero por algo que el dinero no arregla, pero había que poner sobre la mesa recursos que ayudaran a reparar lo cotidiano. Pagar a alguien que cuide los papeles, restaurar la tumba de Evelina y crear un fondo para ayudas a mujeres mayores que, como ella, habían sobrevivido con dignidad. El acuerdo final fue una mezcla de lo legal y lo simbólico. Harrow & Co., presionado por la exposición pública y con su reputación en juego, aceptó devolver lo encontrado en los archivos. Entre lo devuelto estaban 10 perlas pequeñas, guardadas en una bolsita de seda, y un recibo con la anotación «Devolución por inventario, 26-11-47». Esas perlas, chicas y opacas por el tiempo, volvieron a nuestras manos la tarde que abrimos la caja en la cocina y las pusimos junto a la colcha. Las 8 vecinas que nos acompañaban se acercaron a tocar la tela, y las perlas parecían respirar otra vez, como si el brillo recuperara, lentamente, su valentía. Las perlas volverían al lugar correcto. Organizamos un acto en el cementerio en la fecha que la libreta marcaba, el 3 de marzo, pero con el calendario del año corriente, porque los calendarios no cambian la memoria. En la mañana del 3 de marzo de 2026, con frío que pegaba a las mejillas y el olor del pan recién hecho, nos reunimos alrededor de la tumba de Evelina. Había gente del pueblo, periodistas y algunas autoridades que no pudieron ocultar la incomodidad en sus caras. Abrimos el paquete donde estaban las perlas y las cosimos de nuevo en la esquina de la colcha, no como una restitución material, sino como un acto de reparación simbólica. Mi abuela pronunció unas palabras que aún me hacen humedecer los ojos. Te devolvemos lo que fue tuyo, porque aunque intentaron borrarte, no pudieron borrar tu dignidad. La ceremonia fue sencilla: un café humeante, galletas caseras y la radiola, tocando boleros suaves que parecían poner música a la reparación. La colcha quedó doblada sobre la roca donde años antes habíamos encontrado la caja. Esta vez no la enterramos, la dejamos al sol para que se secara, y la colgamos luego en la sala de la casa como quien pone un estandarte de lo que no debe olvidarse. Las pequeñas restituciones pueden coser los bordes de un dolor. En lo práctico, la comunidad decidió crear el Fondo Colcha, alimentado por el Mason Jar que mi abuela ya tenía en la cocina. Pedimos que el primer aporte fuera simbólico, $25, la cifra que había arrancado la vida de tantas mujeres. Ese primer 25 mentos, que una vez fue usado para comprar silencio, ahora se convirtió en la piedra fundacional para ayudar a quienes necesitaban una reparación mínima, un certificado de propiedad, restauración de documentos o asistencia médica. En poco tiempo, la iniciativa del pueblo captó la atención de otras localidades y se convirtió en un ejemplo pequeño pero poderoso de cómo la comunidad puede, con monedas y buenos propósitos, dar vuelta a una injusticia. El cierre más pequeño, pero quizá más grande, vino el día que fuimos al banco a hablar con el gerente sobre las anotaciones en los registros. El banco, avergonzado por la historia,
ofreció colaborar en la restauración de archivos y donar una suma para el fondo comunitario. No era la compensación perfecta, pero era un reconocimiento que, a su manera, decía: nos equivocamos y vamos a ayudar a reconstruir. El banco propuso colaborar públicamente. Ahora, al contarlo, me doy cuenta de algo que antes solo intuí en los pedazos de la colcha. La dignidad es un objeto que se transmite, no una colección de esencias. Evelina, con sus perlas escondidas, nos dejó una enseñanza. Las mujeres se cuidan entre ellas cuando la ley no alcanza. Mi abuela, que guardó la libreta y la colcha, actuó como puente entre generaciones. A veces la fuerza no está en la espada, sino en una colcha que mantiene el calor y en un frasco de vidrio con monedas que, reunidas, forman un pequeño ejército. En el plano legal, Harrow and Associados tuvo que afrontar sanciones administrativas, multas por manipulación documental y la obligación de publicar una disculpa pública en el diario regional. Además, el juez ordenó que el registro municipal mantuviera copias certificadas de los documentos restaurados en un archivo accesible al público durante 5 años. Más importante, se permitió la apertura de demandas compensatorias para los descendientes que demostraran perjuicio directo. Varias familias, entre ellas la nuestra, recibieron un pago simbólico por daño moral y, en algunos casos, reinstalación de derechos sobre pequeñas propiedades que habían sido ilegítimamente registradas. La reparación justa no borra el daño, pero lo nombra. Quizá lo que más me reconforta no es la sentencia ni el dinero, que fue, modestamente, lo justo, sino la restitución de la memoria pública. Ver el nombre de Evelina nuevamente en los registros, con su firma y la corrección que la devuelve a la historia, fue como atar un hilo suelto que llevaba generaciones. En la plaza del pueblo se colocó una placa pequeña, no para celebrar un triunfo contra un gigante, sino para decir: aquí hubo alguien que no fue escuchado, y hoy la comunidad lo reconoce. Aquel día, la radio tocó una canción vieja y varios vecinos dejaron monedas en nuestro mason jar. La imagen de esas monedas era el símbolo perfecto de que, aunque el mundo profane la dignidad con firmas, las mujeres siguen encontrando maneras de cuidarse. Al final, amigas, la justicia que pudimos conseguir no fue un relámpago que borra el pasado. Fue una lluvia constante que humedeció terreno seco hasta hacerlo fértil para la verdad. Hubo pérdidas, años de dolor, oportunidades que no volvieron. Pero también hubo una ganancia. La historia fue contada y quedó registrada para que las nietas y los nietos sepan lo que ocurrió. La colcha permanece en la sala. Las perlas cosidas en su esquina son ahora testamento de que la dignidad puede volver a su lugar. No quiero que piensen que todo se arregló perfecto. La reputación de algunos nunca volverá del todo, y las heridas íntimas siguen ahí. Pero hubo justicia. No la de los gestos grandilocuentes, sino la que exige la reparación humilde de documentos, nombres y certeras disculpas. Mi abuela recuperó la sonrisa de quien logra cerrar un capítulo de vergüenza. Volvió a poner la taza astillada en el estante, como si la vida cotidiana reclamara su sitio entre las historias grandes. Cuidar memoria es cuidar futuro. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.